reino de Dios ha llegado, ha sido inaugurado y su rey está llamando a todos a arrepentirse y a creer para entrar en su reino. La semana pasada vimos la triste respuesta que en general tuvieron contra el Señor en la región de los Gadarenos. ¿Qué le dijeron? Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Qué triste, ¿verdad? Y Jesús se fue. Y entonces atravesó el lago y fue hasta allí con todo lo de la tormenta y todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, se tomó la molestia de dejar Capernaum y el éxito que tenía en esa zona. ¿Para qué? Para buscar y salvar a una sola oveja que se había perdido. Un hombre con espíritu inmundo. Aunque en aquel viaje la multitud solo deseaba de él que se fuera en Gadara, Cristo, como ya hemos comentado en la introducción, Ronnie comentó, Cristo tiene tanto amor por sus escogidos y tanta misericordia que les dejó una luz, les dejó al único convertido en aquel viaje como mensajero de las buenas nuevas. El hombre no quería, él solo quería estar cerca de Jesús, como todo buen discípulo. Pero, hermanos, esto no se trata de los deseos del hombre. Esto se trata de que Dios haga su voluntad en nosotros. Y es extender el reino allá donde estamos. La siguiente historia que vamos a ver de Marcos, en este capítulo 5, nos va a contar, abarca desde el versículo 21 hasta el 43, y nos va a contar la historia de 3 personajes y 2 milagros. Hoy veremos los 2 primeros personajes y el primero de los 2 milagros. Así que vamos a leer la porción de las Escrituras que nos corresponde hoy y que el Señor vaya iluminando nuestros corazones. Marcos capítulo 5, del versículo 21 al 34. Es un texto un poco largo, así que vamos a intentar no descentrarnos, ¿de acuerdo? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Premio a la fe es el título de la predicación de hoy. Premio a la fe. Y vamos a ver el mensaje de hoy dividido en 3 partes. En la primera parte es el dolor de un padre, versículos del 21 al 24. La segunda parte es el dolor de una mujer, versículos del 25 al 29. Y la tercera parte es la recompensa de la fe, versículos del 30 al 34. Bien, vamos a volver a ver la primera parte. Comenzamos con el dolor de un padre.
Y vamos a volver a ver estos versículos, ¿de acuerdo? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. La visita de Jesús a los Gadarenos duró bastante poco tiempo, y junto a sus discípulos volvió a subirse la barca, y por el contexto de Marcos, también en Mateo, sabemos que hizo el viaje de vuelta. El mismo viaje que había hecho de ida, en diagonal en el lago, lo hizo de vuelta y volvió otra vez ¿a dónde? A su cuartel general, que estaba, a estas alturas ya lo sabemos, en Capernaum. Sí, en Gadara no lo querían, en general no lo querían, pero en Capernaum, dice Lucas capítulo 8, versículo 40, que había una multitud de gente esperando a que regresara. Es cierto que muchos de esa multitud en Capernaum lo estaban buscando, ¿por qué? Pues por motivos equivocados, ya lo hemos visto, pero había muchos de ellos que también lo buscaban por motivos sinceros. Ahora, por el viaje tan breve y con tan poco éxito aparente, los discípulos bien podrían haber pensado que el reino de Dios no estaba avanzando como a Jesús le parecía. Pero no. En ese momento en Gadara el reino no se extendió, en ese momento no se extendió mucho, pero en otras partes de Galilea sí vemos que tenía más aceptación. Y como ya vimos en la parábola del crecimiento de la semilla y en la parábola de la semilla de mostaza, ¿qué vimos? Pues que lo que sucede es que el reino de Dios avanza de diferente manera en unos lugares y con diferente extensión. Según la soberana voluntad de Dios y según sus tiempos, Dios trabaja en unos sitios más que en otros, con diferente intensidad, con diferente alcance. Yo sé que he puesto ejemplos, pero quiero recordar, por ejemplo, que en Turquía, Asia Menor, la iglesia llenó Asia Menor, llenó Turquía, y Cristo fue predicado por siglos ahí. Ahora, ¿Dios sigue trabajando en Turquía igual que ahora? No. Los datos de Turquía son terroríficos. En Turquía viven 85 millones de personas. 85 millones de personas. ¿Sabéis cuántos cristianos hay? Algo así como 100.000. Dices, bueno, son bastantes. Es el 0.2% de la población. Constantinopla, la que hoy se llama Estambul, durante muchos siglos fue la capital del cristianismo oriental. Durante muchos siglos, pero en el siglo XV fue conquistada por los otomanos y desde entonces esa ciudad, que era la capital del cristianismo oriental, es musulmana, desde hace siglos. ¿Veis cómo va trabajando de diferente manera en diferentes países y en diferentes tiempos? Por ejemplo, Europa. Europa en su mayoría ha sido cristiana, con todos sus matices, ¿sí? Pero Europa ha sido cristiana en su mayoría durante siglos y siglos y siglos. ¿Pero qué vemos hoy en Europa? ¿Dios sigue trabajando como trabajó entonces? No. Los datos en Europa son terribles. Europa está espiritualmente muerta. España está espiritualmente muerta. El País Vasco está espiritualmente muerto. Hay países como en la República Checa que los jóvenes que son ateos, que no creen en Dios, son el 91% de ellos. Ahora, ¿sigue Dios obrando con la misma intensidad y alcance en esas regiones? Bueno, no. Él sigue trabajando, en esos países, en Europa, por eso estamos aquí también. Él sigue trabajando, pero con mucho menos alcance, según su voluntad siempre, Sin embargo, vamos, el lado contrario, Hispanoamérica nunca fue evangelizada hasta el siglo XV, finales del siglo XV.
Son 1500 años sin escuchar el Evangelio, ¿eh? Y sin embargo, ¿qué vemos hoy en Hispanoamérica? Que son los países de mayor crecimiento de cristianos. Ahora Dios coge y está trabajando con ellos, lo que no trabajó durante tanto. ¿Por qué? Según su soberana voluntad. Entonces, aunque los discípulos vieron que en Gadara no estaba pasando nada, aparentemente, eso no significa que Dios no esté al control de la extensión de su evangelio. Él hace las cosas a su tiempo y según su soberana voluntad. Entonces, volviendo al texto, a la narración, Jesús llega al otro lado del lago de Galilea. ¿Y qué hizo Jesús? Ya sabemos lo que hacía Jesús, ¿no? Cuando se ponía en la orilla, ¿qué hacía? Pues enseñar sobre el reino de Dios, predicar el evangelio. Mientras estaba Jesús dedicado a esto, de repente, de la multitud salió un hombre, y este es el primer personaje de hoy. Ahora, ¿qué tal andamos de memoria? ¿Os acordáis cuál era el primer paso para ser un discípulo de Jesús? Salir de la multitud. Bueno, pues este hombre sale de la multitud. Según el texto que hemos leído, su nombre era Jairo. Y se nos dice que era uno de los principales de la sinagoga. Es decir, él era un respetado anciano que se encargaba o lideraba y se encargaba también de las reuniones de la sinagoga. Ya dijimos lo que era la sinagoga. Era, aparte del templo de Israel, de Jerusalén, en las sinagogas el pueblo de Dios se reunía. ¿Para qué? Sobre todo alrededor de la palabra de Dios, aprendían de la palabra, oraban, etc. Entonces, en la sinagoga, Jairo era uno de los que dirigían, era un anciano. Entonces, si Jairo dirigía la sinagoga de Capernaum, entonces Jairo ya conocía a Jesús. Y si nosotros tenemos memoria, yo sé que ya hace meses que vimos ese pasaje, pero en Marcos capítulo 1, ¿qué sucedió en la sinagoga de Capernaum? Bueno, vimos en capítulo 1 de Marcos, del 21 al 24, cómo Jesús enseñó en la sinagoga de Capernaum y se manifestó un endemoniado que lo echó fuera. ¿Nos acordamos ya? Sí, espero que sí. Así que Jairo ya conocía a Jesús. Aquel día en la sinagoga, al igual que los demás que estaban presentes, pudo maravillarse de las enseñanzas de Jesús, cómo predicaba, pudo asombrarse de cómo tenía poder para echar los demonios, pero hay otra cosa que al tener un conocimiento mayor de la palabra de Dios, tal vez le llamó más la atención a Jairo, y es las declaraciones que hizo ese demonio. ¿Cómo le llamó a Jesús? Le dijo, tú eres el santo de Dios. Y eso no era un título cualquiera. Jairo escuchó esa declaración y seguramente eso se le quedó ahí dando vueltas. Ahora, Jairo también era un religioso. ¿Y qué hemos visto hasta ahora en el Evangelio de Marcos? ¿Qué actitud tienen los religiosos con Jesús en el Evangelio de Marcos hasta ahora? Pues lo que hemos visto es oposición, rechazo. Y es lo que vamos a ver en general de los religiosos con Jesús, hasta el punto que lo mataron. Pero no todos los religiosos tuvieron el mismo rechazo contra Jesús. Nicodemo, José de Arimatea y este personaje Jairo son nombres propios que nos recuerdan que no todos los religiosos rechazaron a Jesús. Ellos aceptaron a Jesucristo como rey. Excepciones. Por eso vemos en el versículo 22 que aunque era una parte del grupo religioso, él se humilla y respetando a Cristo dice que se postró a sus pies. Y es que Jairo tiene una petición muy, muy urgente. Tiene una hija. Dice Lucas capítulo 8, versículo 42 que era su única hija, no tiene más. ¿Y sabéis qué? Está agonizando. Esta niña está gravemente enferma. Y Jairo sabe que si Dios no hace una obra en ella, enseguida esta niña va a morir. Entonces,
De repente Jairo escucha que aquel que tiene autoridad para enseñar sobre el reino y echar fuera de los demonios ha vuelto, aquel que puede sanar ha vuelto a Capernaum, y por lo tanto no le cuesta tiempo ir y acercarse a él. Sabe Jairo que los escribas y los fariseos lo rechazan a él, y él es parte de ese grupo, y Jairo sabe que si se relaciona con Jesús positivamente, va a tener problemas con ellos. Si Jairo reconoce lo que Jesús está diciendo, está en juego su estatus, su posición, su trabajo, el pan que lleva a su casa, todo eso está en juego. Pero ¿sabéis qué? A Jairo no le importa eso. No le importa si pierde eso. Por eso se abre paso entre la multitud y delante de todo el mundo se pone de rodillas. Y dice el versículo 23, la actitud que tenía. Le rogaba, y le rogaba, y le rogaba. Pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Así que vamos, los que somos padres aquí. No somos muchos. Pero los que somos padres aquí, vamos a hacer el ejercicio de ponernos en el lugar de este hombre. ¿De acuerdo? Hay 3 cosas que quiero que aprendamos y veamos en la actitud de Jairo. Primera, el amor por una hija. Hay 3 cosas que quiero que veamos e intentemos imitar de Jairo. La primera de ellas es el amor por una hija. No solo porque es su única hija. ¿Qué es el amor? ¿Un sentimiento solamente? No. Es una actitud, es una decisión. Y por 1 Corintios 13, el capítulo del amor, sabemos que el amor se demuestra en que no es jactancioso y no se envanece. Por amor a su hija, Jairo, aunque era un respetable anciano, el amor por su hija le llevó a ponerse de rodillas, a no ser orgulloso y decir, yo soy tal, yo no me pongo de rodillas ante cualquiera. No, por amor a su hija cayó de rodillas, no se envaneció ni se jactó. Pero es más, el amor, según 1 Corintios 13, tampoco dice que el amor, dice también que el amor todo lo cree y todo lo espera. Así que por amor a su hija, Jairo también esperó por fe que Cristo hiciera una obra en ella. Y mi pregunta para los papás es, ¿te avergüenzas de que tus hijos te vean de rodillas? Pues yo te digo, muéstrales que los amas tanto, que no te importa humillarte ante Dios, ni qué dirán los demás al humillarte, con tal de que tus peticiones por tus hijos sean oídas. ¿Qué más podemos aprender de Jairo en esta petición? La urgencia de su petición. La urgencia de su petición. Versículo 22, otra vez, le rogaba mucho. Y es que su hija se estaba muriendo. La actitud de Jairo no podía ser, bueno, cuando a Jesús tenga un momento, si eso, que me atienda. Bueno, tal vez hoy hay mucha gente, lo dejaré para el día de mañana. La actitud de Jairo no podía ser eso. No podía buscar otro momento. No. O Jesucristo hacía una obra en su hija ya, o ella estaría muerta enseguida. Y nosotros rogamos al Señor que derrame salud sobre nuestros hijos, pero o Jesucristo hace una obra en nuestros hijos, o no heredarán el reino de Dios. Entonces, la misma urgencia es la que tenemos que tomarnos y no podemos decir, bueno, ya si Dios ya los quiere salvar, ya los salvará. No, te tomas como padre la misma urgencia que tuvo Jairo en la salvación de su hija por la salvación de tus hijos. Sí, yo sé lo que puedes estar pensando. La salvación es del Señor, amén.
Pero hay una responsabilidad en los padres. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Y recordar, padres, ¿corren tiempos peligrosos para los adultos? Corren tiempos muy peligrosos para los adultos. Cuanto más para los niños. Recuerda, como padre, lo que dice Efesios capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. Así que amor, como Jairo, urgencia como Jairo, y ahora también una tercera característica, imitar la fe que tuvo Jairo. Dice, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La palabra que dice ahí salva, en el original griego es sozó, y significa ser rescatado de un peligro, en este caso el peligro de la muerte. Pero notemos como para Jairo, que Jesús ponga las manos sobre ella, no es una posibilidad de sanidad. Para Jairo, que Jesús ponga las manos sobre su hija es una certeza y una seguridad de que va a vivir. Él está confiado, si Jesucristo lo desea, ella va a vivir. Y mi pregunta es, ¿pueden ver tus hijos la misma fe en ti? ¿Pueden ellos ver la certeza de que si Cristo no hace una obra en ellos, no hay salvación ni vida para ellos? Porque esa es la fe que tenemos que tener. Así que aprendamos de este buen padre el amor por su hija, la urgencia de Cristo y la fe para que el Señor haga la obra en ella. Y fijaros, si ese es el camino a seguir, fijaros, que dice que Jesucristo dio respuesta a esta actitud. Versículo 24, ¿qué hizo Jesús? Fue pues con él. Oración respondida. Amor por una hija, urgencia y fe. Reciben la respuesta del Señor. Segunda parte. Esta vez el dolor de una mujer. Versículos 25 y 28. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente el manto seré salva. Como vemos más adelante y en Lucas capítulo 8, 14, la niña estaba en su casa. No sabemos a qué distancia de donde estaba enseñando Jesús, pero sí sabemos que tenía que hacer un recorrido. También sabemos que junto a Jesús fueron sus discípulos y ¿a que no sabéis quién más le siguió? Toda la multitud. Esto fue muy desconsiderado por parte de la gente. ¿Por qué? Fue muy egoísta porque la gente tenía que entender que la condición de la niña era muy grave y requería tener prisa, actuar con rapidez. Y de esta manera la gente tenía que apartarse y facilitar el avance del sanador de Cristo. Pero pensamientos como yo también tengo una necesidad o simple curiosidad hicieron que para algunos eso fuese más importante que la sanidad de la niña. Esto es como las ambulancias. Si una ambulancia tiene una urgencia y tiene que ir a un lugar, los coches tienen que ser considerados y dejarle pasar. Pero ¿qué vemos muchas veces? Que les da igual. Aquí pasa igual. Y yo por mi trabajo lo sé. Cuando surge un accidente de diferente gravedad o no, la gente tiende a ponerse en medio. ¿Por qué? Por curiosidad, por morbo. Y en vez de facilitar que el profesional actúe, se quedan en medio, no les importa, son desconsiderados. Aquí pasa lo mismo. Así que Jesús empieza a avanzar, pero le cuesta, porque la gente no le da esa facilidad. Pero ¿qué pasa? Dentro de esta multitud que la apretaba, se nos presenta el segundo personaje de esta historia, una mujer enferma. Ahora, vamos a ver cuál era la condición, vamos a conocer a esta mujer
cuál era su condición, ¿de acuerdo? Primero, padecía de flujo de sangre. ¿Qué es esto? Bueno, esto debido a un tumor o algún tipo de enfermedad, ella tenía un flujo menstrual constante y abundante. También sabemos que llevaba en esta penosa situación 12 largos años. Son bastantes años enfermo. Esta enfermedad, este flujo menstrual constante y abundante, no solo la debilitaba físicamente, claro, pierdes sangre todo el rato, pues al final estás falta de sangre. No solo la debilitaba físicamente, al igual que los leprosos, al igual que otras enfermedades, ¿qué pasaba? Que la provocaban que fuese ceremonialmente impura. ¿Qué significa esto? Que la gente quedaba contaminada, los que se acercaban a ella. ¿Qué significa esto? Que ella no podía participar en la adoración ni en el templo, ni en la sinagoga, y que además quedaba apartada de la sociedad. La mujer menstruosa no podía estar cerca sin contaminar a nadie, y esta mujer estaba menstruando durante 12 años todos los días. Además, sabemos que esta mujer sufrió más de su situación. ¿Por qué? Porque en su intento desesperado de encontrar una cura, ¿qué hizo? Buscó la ayuda de los médicos. ¿Pero qué pasó? Ninguno de ellas pudo ayudarla. Más bien, lo que nos dice es que lo que hicieron es darle falsas esperanzas y que además acabaron con todo el dinero que tenían. La medicina en aquella época, digamos que estaba en pañales. Es decir, estaba muy poco desarrollada. Sin hospitales, sin medicinas eficaces y con médicos que eran más charlatanes y brujos que profesionales de la medicina. Ella los visitó a todos. Y no solo dice que le dieron falsas esperanzas, lo cual hace mucho daño en el interior, sino que dice el versículo 26 que la situación de ella, yo que sé, por los remedios que le dieron o lo que sea, su situación no mejoró, sino que empeoró. El doctor Lucas nos dice en su evangelio cuál es la razón por la que estos médicos no pudieron curarla. Y es que esa enfermedad no tenía cura, como la lepra. Así que tenemos a esta señora, sin salud, sin dinero y apartada de la sociedad. Y durante 12 años. ¿Qué tiene en común esta señora y qué tiene en común Jairo? Ambos están desesperados. Eso es lo que tienen en común. Y es que recordemos, como dijo Calvino, que uno, hasta que no está noqueado, hasta que no está cao, tumbado en el suelo, entonces ahí empieza a mirar al cielo, pero si no, no. ¿Qué más tienen en común Jairo y esta señora enferma? La providencia de Dios les dio la oportunidad de tener delante de ellos a Jesucristo. ¿Es ahora o nunca? Versículo 27. Cuando esta señora oyó que Jesús estaba en la ciudad, tomó la decisión. Tenía que conseguir que Jesús pusiera sus manos sobre ella, como había oído que hacía o como ella misma había visto. Pero para que Jesús pusiera las manos sobre ella había ciertos obstáculos. En primer lugar, la multitud de gente que había, pero en segundo, ella no podía acercarse a la gente. Mucho menos acercarse a un rabino. Así que entonces, ¿ella qué hizo? Ella pensó, y dice, bueno, ahora que está rodeado de gente, voy a aprovechar la oportunidad y voy a acercarme sin ser detectada. Voy a ir a escondidas. Y es más, ella piensa que tal vez no es necesario que Jesús la toque a ella. Ella dice, seguramente si yo le toco a él será suficiente.
Entonces decide que iría detrás de él y de esa manera nadie se enteraría, ni siquiera el hacedor de milagros, Jesús. Ella estaba tan segura del poder de Cristo que agarrar su manto para ella sería suficiente. Tal era el poder que le otorgaba Jesús. Ahora, la fe de esta mujer no venía de un profundo conocimiento de la obra ni de la persona de Cristo, ¿verdad que no? La fe de esta mujer no venía porque conocía a Jesús bien, ni tenía un profundo conocimiento de Jesús, ¿verdad que no? Si no, no hubiese actuado así. Pero era una fe sincera. Era una fe sincera. Dice Juan Calvino, mencionándolo otra vez, sobre la fe. La fe que salva, y esto es importante, la fe que salva consiste más en una certeza, en una seguridad, mucho más que en un conocimiento recibido por los sentidos o por el intelecto. Voy a repetir eso. La fe que salva es más una certeza, una confianza, más que un conocimiento que viene por lo que vemos, oímos, o por el intelecto que llega a la conclusión. La fe que salva viene por una certeza, y así es. Pensemos por un momento en el ladrón de la cruz. Vamos a pensar un poquito en el ladrón de la cruz. La salvación de este hombre está registrada en la Biblia y está sellada con los labios y las palabras de Jesucristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Seguridad de la salvación de ese hombre. Pregunta: ¿qué conocimiento recibió el ladrón de la cruz de sus ojos, de sus sentidos? ¿Qué es lo que estaba viendo él? Él estaba viendo el cuerpo de un hombre que se moría desangrado y colgado en una cruz. ¿Qué conocimiento le dio sus sentidos del oído? Sí, él pudo escuchar a Jesús, pero la gente que decía, le injuriaba, le insultaba, lo rechazaba. Esa es la información que recibía de sus oídos. ¿Qué conocimiento recibió de su olfato? Lo único que podía oler es a un hombre moribundo. Sus sentidos, los sentidos del ladrón de la cruz, le mostraron eso. Y sin embargo, él tenía la certeza de que lo que tenía al lado no había hecho ningún pecado. Que la persona que tenía al lado era el rey. Y que la persona que tenía al lado resucitaría y regresaría a restablecer su reino. Impresionante. ¿De dónde sacó eso? ¿Lo sacó de su intelecto? ¿Lo sacó de sus sentidos por lo que veía? Obviamente no. Él tenía esa fe porque Dios le dio esa fe. Y la fe de esta señora es también un don de Dios. La fe en Jesucristo. Ahora bien, esto no significa que las personas que tienen una idea equivocada de la persona y obra de Jesucristo sean salvas. Que quede claro, la persona que no tiene un conocimiento claro de la obra y de la persona de Jesucristo está en peligro. Si alguien rechaza persistentemente la divinidad de Jesús, la humanidad de Jesús, la Trinidad, la salvación solo por fe y gracia. Si alguien persistentemente rechaza eso, está en grave peligro de condenación. Tampoco significa que todo cristiano no debe crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la fe. Ese es su mandamiento, renovar nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 1. También Pablo oró para que todos los cristianos fuésemos llenos de la plenitud de Dios, ¿cómo? Por medio del conocimiento del amor de Cristo. Entonces, lo que pretendo decir sobre la fe de esta señora es que la fe que salva no necesita saber
todas las doctrinas cristianas. Y el ejemplo del ladrón de la cruz es claro. La fe que salva debe tener la certeza de que, primero, de que necesita ayuda. Y segundo, de que en Jesucristo está tu salvación. Como Jairo y como esta mujer enferma. Ahora, ¿cómo operó esa certeza de esta mujer, esa fe en la mujer? ¿Cómo operó? Bueno, pues vamos a verlo en la tercera parte. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La fe de esta mujer, aunque en las formas es confusa, la fe de esta mujer es hermosa, es valiosa e es imitable. Por eso recibe al instante la sanidad y ella lo siente. Esto de que sana al instante no es nuevo, llevamos meses estudiando el Evangelio de Marcos. Cuando Jesús sana a un enfermo, hemos visto varias enseñanzas. La primera es que Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Y lo segundo es que todo aquel que se acerca a Jesús con fe recibe recompensa. Eso ya lo sabemos. Pero en esta sanidad tenemos una enseñanza añadida. Y es que hay una fe especial que trae un premio más grande y es la salvación. A ver, recordemos que esta historia que estamos viendo es sobre la hija de Jairo. Entonces lo que tenemos aquí con esta mujer enferma es una nueva interrupción. Ya fuesen los demonios con sus shows, ya fuesen los fariseos con sus pensamientos malvados, ya fuese el paralítico que le bajaron desde el techo, ya fuesen las multitudes con sus constantes demandas, ya fuese que lo interrumpían mientras oraba, mientras enseñaba o mientras dormía. ¿Qué hacía el Señor cada vez que le interrumpían? ¿Se enfadaba? ¿Se quedaba confundido qué hacer? No, aprovechaba la ocasión para una nueva enseñanza. Esa interrupción era un trampolín para dar una nueva enseñanza. Entonces, ¿qué enseñanza quiere dar ahora con esta interrupción? Quiere que la multitud aprenda que la fe que ha tenido esta señora es la fe correcta y es la fe que a Dios le agrada. Así que va a recompensarla. ¿Cómo? La mujer ya la ha recompensado con la sanidad, pero quiere darle una recompensa más y quiere enseñar a la gente que hay un premio más gordo. Entonces la mujer que pensaba salir como si nada, aquí no se ha enterado nadie, resulta que ha sido descubierta. ¿Y qué pasa? Que tiene miedo. ¿Por qué? Tiene miedo de que la gente, al reconocerla, pues le echen en cara que se haya acercado tanto a ellos. Tiene miedo de que el Señor, al haberse acercado a escondidas, reaccione mal y le eche la bronca. Pero, aunque el sentimiento de miedo es grande, hay algo que mueve a esta señora que es mucho más poderoso. ¿Y qué es? Lo que tiene más fuerza es que quiere postrarse ante Cristo y dar la gloria a Dios. Eso tiene más fuerza que el miedo. Por eso da un paso adelante y sale de la multitud. Ahí va. Como Jairo. ¿Sí? Porque para ser discípulo, ¿qué hay que hacer? Salir de la multitud. Da un paso, sale de la multitud y a la vista de todos, que todo el mundo lo sepa, se arrodilla ante Jesús y confiesa toda la verdad.
¿Y cómo responde Jesús a esa humillación y a esa fe? Como Jairo, versículo 34. ¿Cómo responde Jesús cuando alguien se humilla y cuando alguien tiene fe? Le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Sabemos que Jesús la sanó. ¿Amén? Ahora la pregunta es: ¿por qué le dijo tu fe te ha salvado? ¿Se refiere a salvado de su enfermedad solamente? ¿O habla también de que ha recibido una salvación de su alma, al igual que recibió el paralítico? El paralítico quería andar, pero Jesús perdonó sus pecados. ¿Ha recibido esta mujer el doble premio, el premio gordo? Esta es la dificultad que presenta el texto hoy. Porque a veces Jesús le dice: has sido salvado, y realmente ha sido sanado, salvado de su enfermedad. ¿Pero se refiere a eso en este texto? Bueno, pues para poder interpretarlo, quiero que vayamos y que leamos Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. La historia de los 10 leprosos. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Y qué hizo después? Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este además era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: atentos, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No todos recibisteis todos sanidad? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y atentos. Y le dijo: levántate, vete. ¿Tú qué? Tu fe te ha salvado. En la historia de los 10 leprosos sanados, vemos que 10 leprosos recibieron sanidad, pero solo uno recibió salud y salvación. ¿A qué quién? Pues el que testificó públicamente las obras de Dios y se postró ante Jesucristo. Solo a él y solo a él le dice: tu fe te ha salvado. A los otros 9 no. Para ellos solo salud. Ahora fijémonos en la mujer. A pesar de tener miedo, ¿qué hace? Públicamente testificó la obra que Dios había hecho en ella. Segundo, ¿por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, Romanos 10:10. Y segundo, se postró ante Jesús reconociendo que Él es el Señor. Entonces, ¿esta mujer recibió salvación o sanidad y salvación? Recibió sanidad y salvación. Entonces, ¿qué lección quiere darnos Jesús? La lección que quiere darnos con esta interrupción es que las multitudes que estaban recibiendo muchos beneficios, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, se estaban perdiendo el beneficio más grande, la vida eterna. Y quiere que imiten su fe para que la multitud también reciba la vida eterna. Y es que, mis hermanos, podemos recibir múltiples bendiciones de Dios: comida, salud, un hogar, una casa, una familia, un sueldo, etc. Pero solo aquel que reconoce que Jesucristo es el Señor y se sujeta a su autoridad recibirá el mejor regalo:
el reino de los cielos. Por cuestiones de tiempo, la historia, que es de la hija de Jairo, hay que detenerla aquí hasta la semana que viene. Pero antes de concluir, quisiera compartir una pequeña enseñanza práctica para nosotros. Y es que la fe que salva no nace de confiar en otras personas, en otros objetos o confiar en mí mismo. No, la fe que salva no puede nacer mientras yo esté confiando en mí, en otros o en otras cosas. Solo cuando rindes tus defensas, cuando te rindes y dejas de confiar en todo eso, en los demás, en mí y en otras cosas, es ahí cuando brota la fe. Fijaros, cuando una persona se está ahogando, ¿esta persona qué hace? Lucha con todas sus fuerzas contra el agua. Se va a ahogar y entonces lucha por su vida, ¿no? Si una persona se lanza a salvarle, sabemos los que tenemos el conocimiento de rescates, que esa persona, en el momento que alguien vaya y se acerque a salvarle, dejará de luchar con el agua y se va a poner a luchar con el que venga. Luchar, luchar, luchar. Eso es lo que hace una persona que se está muriendo o que se está ahogando. Pero es imposible que se salve así. Lo que debe hacer ese que está luchando contra todo, debe rendirse y debe confiar en su rescatador y dejarse salvar por él. Jesucristo es quien descendió del cielo para salvarnos de la muerte. Pero hasta que no te rindas, no podrás ser rescatado. Jairo se rindió y con fe se aferró a su última esperanza para salvar a su hija. La mujer, después de 12 años luchando y gastándose todo su dinero, se rindió y puso toda su fe en Cristo. Y todo aquel que se rinda y ponga toda su confianza en Jesucristo, recibirá, al igual que ellos, la recompensa de la fe, la vida eterna. Amén. Amén. Pues por eso te adoramos, Padre nuestro. No por nosotros, no por nuestras obras, sino por el lavamiento de tu Espíritu, por la obra que hiciste en nosotros tú, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no. Así que no queremos luchar más. Queremos pelear, sí, pero dejar que Cristo pelee por nosotros, no con nuestras fuerzas. No podemos alcanzar el cielo, no podemos llegar donde tú estás así. Ayúdanos, Señor, aún en la lucha y en la pelea diaria de nuestra santidad contra el pecado, contra el mundo y contra las tentaciones del enemigo. A veces lo hacemos en nuestras fuerzas. Líbranos, Señor, de hacerlo así y permítenos recordar que debemos rendirnos para que la fe brote de nosotros, como lo hizo con Jairo, como lo hizo con esta mujer enferma, y así poder recibir la recompensa de esa confianza y de esa fe que solo tú puedes dar, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, que nos bendigas con el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.